Hola, buen día para todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. En esta ocasión para indicarles la reseña, la información de un computador portátil que su referencia o serie es la 15-DW3000LA. Vamos a tratar varios puntos de vista que los van a poder ver en la descripción del video como capítulos para que si gustan vayan al minuto y segundo exacto de lo que quieren ver, pero sin embargo ya saben que les recomiendo mirar todo el video para que no queden dudas por ahí sueltas. Entre las cosas que vamos a mirar, pues el teclado, la pantalla, panel táctil, incluso la parte interna. Vamos a hablar sobre sus características de hardware, puertos, pruebas de cámara, pruebas de sonido, bueno, y entre otras cosas. Y bueno, sin más decir, vamos con el contenido de este video. Bueno, primero que todo, por aquí tenemos la caja del computador. Vamos a mirar qué es lo que hay adentro. Y por aquí sacamos el computador. Por aquí hay unos documentos. Y como siempre, en la parte de acá tenemos el adaptador de corriente y el cable de poder. Y por acá pues no tenemos nada más. Primero que todo, por aquí tenemos los documentos y tenemos este que específicamente nos dice que este producto ya no es compatible con Windows 8 ni con Windows 7 y lo muestra en varios idiomas. Y por aquí tenemos este sobre que adentro trae unos documentos, entonces vamos a abrir aquí. Y primero que todo, por aquí tenemos un documento que nos indica todo lo que tenemos que tener en cuenta para una posible garantía, los pros, los contras, incluso por acá tenemos los números de teléfono para varios países para que nos podamos comunicar por si de pronto tenemos un problema con nuestro equipo. Y por acá tenemos las instrucciones de configuración para conectarlo, para cargarlo, sus lados. Bueno, es información básica. Y por acá también tenemos esto que nos indica los multigestos del panel táctil. Por aquí tenemos el cable de poder tipo trébol plano, pesa 32.8 gramos, es de color negro, su medida es de 1 metro. Por aquí tenemos su conexión a la pared que viene fase, neutro y polvo a tierra. Y por acá tenemos la punta para conectarla en el adaptador de corriente. Por aquí tenemos el adaptador de corriente o cargador que está dentro de esta bolsa plástica. Vamos a retirarlo y por aquí es bueno seguir esta recomendación de organizar el cable de esta manera y no de esta manera. Este adaptador de corriente es color negro, rectangular, es pequeño, pesa 65.8 gramos, no tenemos ningún LED indicador que se encienda cuando el cable de poder se conecta, como algunos modelos, por ejemplo los Dell, en este caso no lo tenemos. Y por acá tenemos la entrada de la conexión del cable de poder. Por la parte de abajo tenemos un sticker impreso que nos indica varias cositas del adaptador de corriente, entre esos que su corriente de entrada es de 100 voltios a 240 voltios y su corriente de salida es de 19.5 voltios a 2.31 amperios para un consumo máximo de 45 vatios. Seguimos por acá y tenemos donde empieza el cable, que tenemos una goma para que no se parta internamente. El cable es bien grueso, se le nota que es de muy buena calidad. La medida de este cable es de 1 metro con 70 centímetros. No tiene por ningún lado ningún filtro de núcleo de ferrita. Sí tiene una correa tipo velcro para ajustar el cable a la medida que nosotros queramos o para guardarlo. Y la punta del adaptador de corriente la tenemos por aquí, que es azul en el borde, y la medida de esta punta es de 4.5 milímetros por 3 milímetros. Por aquí tenemos el equipo, está envuelto en este cartón reciclable, entonces vamos a retirar como viene de esta manera y quitamos el otro también que viene de esta misma manera, así. Y también está dentro de esta bolsa plástica. Y por aquí, bueno, ya tenemos el equipo por fuera, sus materiales en plástico o pasta. Tiene un grabado antirrayas por todos los alrededores y por aquí tenemos el logo de Hewlett Packard que está como en espejo oscuro. Los colores que vienen para esta referencia, en este caso por ejemplo es negro, pero en la página web me aparece uno que es color plata. También les voy a hablar sobre sus medidas de ancho. Hacia acá tenemos 35.1
85 centímetros o 14.11 pulgadas. De fondo hacia acá tenemos 24.2 centímetros o 9.52 pulgadas. De alto aquí en esta parte tenemos 1.99 centímetros o 0.78 pulgadas. En el peso tenemos 1.78 kilogramos o 3.92 libras, aunque ya saben que ese peso puede variar por gramos, eso depende de lo que tengamos adentro en el equipo, es decir, si tenemos discos duros, unidades de estado sólido o memorias RAM. La batería que posee este equipo es interna de polímero de litio de 3 celdas a 41 vatios hora. Según Hewlett Packard, la duración máxima de la batería es de 9 horas con 30 minutos, pero ya saben que eso más depende de las configuraciones de energía, del brillo de la pantalla, de lo que estemos trabajando y entre otras configuraciones. Pero mi experiencia es que yo lo puse a reproducir videos en YouTube con el brillo de la pantalla al máximo y duró aproximadamente 5 horas. Y luego para cargarlo totalmente desde aproximadamente el 7% hasta el 100% se demoró 2 horas y 5 minutos. En el procesador tenemos un Intel Core i3 1115G4, eso indica que es de la 11ª generación, con frecuencia máxima de 4.1 GHz, con 6 MB de caché, 2 núcleos, 4 hilos y trae su chip de video integrado de Intel UHD. Por tanto, en esta referencia no tenemos chip de video independiente y la configuración en RAM podría venir de 3 casos, es decir, por ejemplo este es de 8 GB de memoria RAM DDR4 3200, esa memoria está instalada en un slot y tenemos otro slot disponible. También este equipo lo podemos encontrar con 4 GB de memoria RAM DDR4 3200 en una ranura y disponible la otra ranura. Y también puede venir con 12 GB de memoria RAM DDR4 3200, una de 8 GB en un slot y la otra de 4 GB en el otro slot. Si ya quieren mirar otras configuraciones de memoria RAM, pues ya lo vamos a ver en otro video dentro de unos días para que estén pendientes. En el almacenamiento podemos encontrar este equipo con una unidad de estado sólido NVMe de 256 GB en el puerto M.2 y también lo podemos encontrar con una unidad de estado sólido tipo SATA 3 TLC de 128 GB en el puerto M.2 y si tenemos el espacio y el puerto disponible para la conexión ya sea de un disco duro o una unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas, pero lastimosamente en este equipo no trae el cable flex para esa conexión y tampoco lo pude conseguir por ningún lado de la web. Por tanto, si algún día lo llego a conseguir, pues lo voy a colocar ahí en la descripción del video. Y también pues lógicamente va a ir en el video que vamos a hacer después, donde vamos a subir también el almacenamiento. En el puerto M.2 vamos a colocar algo más alto, entonces para que también estén pendientes de ese video. En los sistemas operativos este equipo es compatible con Windows 10 y Windows 11. Recuerden que si quieren esos sistemas operativos, por aquí les dejo una tarjetica y también en la descripción del video de las imágenes ISO para instalar y también cómo se debe instalar por si no lo saben hacer. Además de eso les voy a dejar en la descripción del video el enlace directo a los controladores originales de este equipo. En la parte inferior del equipo por aquí tenemos su grabado también antirrayas, también es de pasta o plástico. Tiene unas gomas horizontales en la parte superior y en la parte inferior, las cuales sirven para evitar el deslizamiento del equipo cuando esté en la mesa donde se esté trabajando. También permiten que el equipo quede un poquito levantado para que el aire entre por los lados y lo atrape el ventilador interno para enfriar el equipo por dentro. Ya por donde sale el aire ya les voy a indicar más tarde por dónde es. Y también por aquí tenemos un sticker, un impreso, donde se encuentra la referencia del equipo, la marca, el voltaje con el que trabaja, el amperaje y entre otras cosas que ya no son tan relevantes. Ahora estamos en la parte izquierda del equipo. Primero que todo por aquí tenemos su puerto de Red LAN Ethernet RJ45 base 10/100/1000 gigabits para la conexión
a la red por cable. Después tenemos un puerto HDMI 1.4 para la transmisión de audio y video en alta definición. Después tenemos un puerto USB 3.2 de primera generación tipo C. Después tenemos un indicador luminoso que se enciende cuando hay actividad en el almacenamiento. Después tenemos otro indicador luminoso que se enciende, depende del estado de encendido, que cuando está de color blanco fijo, eso indica que el equipo está encendido. También puede estar de color blanco parpadeando y eso indica que el equipo está en modo de suspensión. También puede estar apagado y eso indica lógicamente que está apagado o que está en modo de hibernación. Después por acá tenemos un puerto de audio combinado de 3.5 milímetros para la conexión de altavoces externos, auriculares con micrófono y no es compatible con micrófonos independientes. Ahora estamos en la parte derecha del equipo. Por aquí tenemos su puerto para la conexión del adaptador de corriente. Después tenemos un indicador luminoso que indica la carga de la batería, que cuando está de color blanco eso indica que el adaptador de corriente está conectado y que la batería está completamente cargada. También puede estar de color ámbar y eso indica que el adaptador de corriente está conectado y la batería se está cargando. También puede estar de color blanco parpadeando y eso indica que el adaptador de corriente está desconectado y que la batería tiene un nivel de carga baja. Y también puede estar apagado y eso indica que la batería no se está cargando. Después tenemos dos puertos USB 3.2 de primera generación tipo A y por acá tenemos un lector de tarjetas SD, SDHC y SDXC. Ahora estamos en la parte de atrás del equipo y simplemente por aquí tenemos el separador de las bisagras. Y por la parte de enfrente únicamente tenemos por aquí la pestañita que nos permite levantar la pantalla para trabajar. Como nos pudimos dar cuenta, este equipo ya no posee unidad de DVD, tampoco tiene puerto VGA que pues están totalmente obsoletos y tampoco tenemos un puerto de seguridad para Guaya. Pero lo que sí tenemos internamente es un adaptador de red Wi-Fi más Bluetooth 4.2. Ahora sí vamos a levantar la tapa para mirar por dentro y primero que todo nos damos cuenta de sus bisagras. Son suaves pero a la vez un poquito fuertes. Vamos a mirar hasta dónde va a dar la pantalla, da hasta esta parte nomás y vamos a colocarla en esta posición para mirarlo de adentro. Y también por aquí tenemos este protector de pantalla para que en el transporte el teclado no se plasme en la pantalla. Entonces bueno, vamos a retirarlo. Por aquí tenemos la pantalla de 15.6 pulgadas o 39.6 centímetros. Recuerden que esa medida se la mide en diagonal desde aquí hasta acá. También podemos evidenciar que es de bordes delgados. También nos damos cuenta que no tiene antirreflejo. Se mira todo lo que está enfrente de la pantalla. La resolución de esta pantalla es de 1366 x 768 en HD. Su panel de nivel es de 250 nits. Esta referencia no la podemos conseguir con resolución de Full HD. En los lados por acá tenemos unas gomitas por acá para que cuando cerremos el equipo pues la pantalla no haga un rozamiento con el teclado. Su relación de aspecto es de 16:9 y por acá abajo tenemos el logo de Hewlett Packard. Y por último les comento que esta pantalla no es táctil. Encima de la pantalla primero que todo tenemos sus dos micrófonos integrados de doble matriz y en el medio tenemos la cámara web y al lado tenemos un LED indicador que se enciende cuando esa cámara web está en uso. Por aquí tenemos el teclado tipo Isla, las teclas son de color negro, las letras son de color blanco, los bordes son parecidos a la parte de encima del equipo, los bordes del teclado son en pasta también o plástico del mismo color de la parte de encima del equipo y también tiene el mismo grabado antirrayas que trae encima del equipo. Este teclado no se lo consigue con retroiluminación, pero internamente en la board sí está disponible la conexión para esa retroiluminación. Ya vamos a mirar eso más tarde. El teclado numérico se encuentra a la derecha y aquí está para activarlo y desactivarlo, pero lo malo es que no tenemos un LED que indique cuando está activos o desactivados los números. Y por acá tenemos las teclas, las letras. Por aquí en la F y la J tenemos
las lineecitas que sirven para nosotros poder ubicar el teclado más fácilmente. Por acá tenemos la tecla del bloqueo de mayúsculas, que lo podemos presionar, se va a encender el LED y eso indica que las mayúsculas están activadas, y después podemos volver a presionarla, se va a apagar el LED indicador y eso indica que están activadas las minúsculas. Por acá arriba tenemos las teclas de acceso rápido, que entre esas por aquí tenemos la tecla de ayuda para bajar la luminosidad de la pantalla, para subir la luminosidad de la pantalla, para administrar las pantallas cuando tenemos conectado un cable HDMI al equipo. Por aquí no tenemos nada, pero esta tecla, si nosotros tuviéramos este teclado con retroiluminación, esa sería la tecla que administre esa retroiluminación. Por acá tenemos la tecla de silenciar el sonido o volverlo a activar, y para eso hay un LED aquí indicador que cuando está silenciado el equipo, ese LED se va a encender de color ámbar y lo podemos volver a presionar, el LED se va a apagar y eso indica que el sonido está activado. Después tenemos la tecla de bajar el volumen del sonido general. Después tenemos la tecla de subir el sonido del volumen general, y por aquí tenemos unas 3 teclas multimedia que sirven para atrasar o adelantar alguna pista. Por aquí tenemos el pausa y play también, por si de pronto estamos escuchando algo de música o un video. Y por acá tenemos el modo avión, el cual deshabilita la tarjeta de red inalámbrica, que eso va incluido la red Wi-Fi y el Bluetooth. Y por acá abajo tenemos la tecla FN, que nos sirve para combinar y presionar las teclas para que funcionen normalmente con las teclas de función, es decir, FN y por aquí F1, F2, F3 hasta F12. El botón de encendido se encuentra por acá arriba en la izquierda superior. También sirve para suspender el sistema operativo y no tiene ninguna luz LED indicadora de encendido o de cuando está en suspensión. Por acá arriba tenemos una rejilla bien larga donde adentro se encuentran los altavoces estéreo. Abajo del teclado tenemos el reposamanos, el cual por aquí tenemos un sticker de Hewlett Packard. Por acá tenemos el sticker del procesador que tenga instalado el equipo. También tiene su grabado antirrayas, también es de pasta. Y por aquí en el medio tenemos el panel táctil o touchpad, que es amplio, más ancho que alto, compatible con multigestos. Su clic derecho e izquierdo están independientes al panel táctil, no están incluidos dentro del panel táctil, y por ningún lado, como se dieron cuenta, no tenemos ningún lector de huellas dactilares. Entre el medio de la pantalla y el cuerpo del equipo tenemos por aquí la rejilla de ventilación, por la cual va a salir el aire abrigado generado por el equipo, que va a ser expulsado por el ventilador interno. Bueno, ahora sí ya vamos a encender el equipo para hacer otras pruebas ya internas, y para eso vamos a encender el equipo. Recuerden que tenemos un procesador Intel Core i3, en este caso tenemos 8 GB de memoria RAM y tenemos un sistema operativo Windows 11. Vamos a ver cómo inicia. Listo, ahí ya le presioné el botón Power. Y listo, miren, ahí ya inició el sistema operativo. Ese más o menos es el tiempo que debería demorárseles a ustedes si le tienen puesto, pues lógicamente, la unidad de estado sólido que viene de fábrica, que es la NVMe de 256 GB. Ahora vamos con la prueba de los altavoces para que más o menos tengan una idea de cómo suena este equipo. Hay que tener en cuenta que yo ya tengo instalado el controlador oficial, el que recomienda Hewlett Packard para este equipo, eso es muy importante. También tenemos una canción de la biblioteca de YouTube para que no vayamos a tener problemas con copyright. Ya la adelanté una partecita hasta donde se desempeñan más los altavoces. También por acá les indico que el sonido del reproductor está al 100% y el sonido general también lo vamos a subir al 100%. También les comento que no es lo mismo escuchar el sonido por este video que escucharlo en vivo. De todas maneras, cuando termine de sonar por unos segundos, yo les voy a dar una breve opinión de lo que yo escuche. Entonces, bueno, vamos a despausar para ver qué tal suenan.
Bueno, yo creo que es suficiente el tiempo que escuchamos esa canción. Y en cuestión de mi opinión, les cuento que me ha sorprendido el sonido de estos altavoces, pues se escucharon fuerte, claros, no se escucha ruidoso a pesar de que el volumen está al 100%, y yo creo que ese sería uno de los puntos fuertes de este equipo. Ahora estamos con la grabación de la cámara y también estamos haciendo uso de los micrófonos integrados de este equipo. Por tanto, lo que escuchan es grabado con esos micrófonos. Y lo de la cámara web, bueno, vamos a analizar un poquito qué es lo que vemos. Y primero que todo les comento que estoy a una distancia de aproximadamente unos 40 a 50 centímetros, la cual me sirve para yo poder teclear fácilmente acá. Me siento pues muy cómodo con esa distancia. También no podemos comparar este tipo de cámaras con la cámara de un celular. Sabemos que las cámaras de los celulares tienen una más alta tecnología que este tipo de cámaras de computadores portátiles. Esta cámara graba en resolución de 1280 x 720 en HD a 30 fotogramas por segundo. Ahora vamos con el encuadre. Me parece que está bien. Hay unas cámaras que te acercan mucho y otras que te alejan demasiado. Entonces esta cámara me parece que hace un buen encuadre. También esta cámara no genera mucho ruido, solamente en la parte de atrás, como se pueden dar cuenta. Estoy con una sola luz de frente y también la definición de mi rostro, todo lo que hay por aquí se mira bien, y lógicamente que sí sirve para videoconferencias, clases en línea y ese tipo de cosas. Y también les comento que lo que escucharon es de los dos micrófonos integrados del equipo. Recuerden que si quieren tener este tipo de sonido que atrape el micrófono, es porque deben tener instalado el controlador que recomienda Hewlett Packard en la página oficial de ellos. Vamos con la temperatura mínima que puede tener este equipo. Entonces, bueno, por aquí tenemos el uso de la CPU que está bien bajito, está un 3-5%. Esto es por el capturador de pantalla que estoy utilizando para grabar pantalla. Por tanto, bueno, se suben un poquito las temperaturas a 55, estuve mirando, 54 por ahí. Y por acá arriba llega a 64. En este momento los ventiladores no se lo siente, no sé si estarán girando, creo que no, porque como son tan pequeñitos entonces casi no se lo siente, pero en esta ocasión yo creo que no están funcionando. Y esas pues son las lecturas de temperatura que tenemos internas, pero entonces vamos a ver a la parte externa. Por acá colocamos las manos y esto está totalmente frío, no quiero decir helado ni tampoco muy caliente, está bien a una temperatura normalita. Por aquí está un poquito abrigadito, pero no es mucho, la verdad se puede trabajar tranquilamente. Todo esto por acá. Bueno, ahora sí vamos a medir con la pistola infrarroja, entonces la prendemos y vamos a empezar, bueno, a tratar de que miren desde allá donde voy pasando. Por aquí está 29 grados, por acá esa es la temperatura, también por aquí 30, es la temperatura de acá también, 31, por acá 32, por aquí más o menos es la temperatura más alta que viene a ser como 32. De todas maneras, esa es una temperatura que no es tan fuerte, se comporta bien en la temperatura baja. Ahora vamos con la temperatura máxima de este equipo. Nos estamos ayudando del programa AIDA 64, que por aquí tenemos ya, lo colocamos al 100% y ahí mismo hubo un estrangulamiento. Subió la temperatura casi a 100 grados Celsius, pero después el ventilador la fue regulando hasta que ya la pudo controlar. Esto pasa porque a veces hay como un descuido del procesador, pero después él baja su potencia para que ya no haya ese estrangulamiento. Ese procedimiento ya lo vamos haciendo por más de 4 minutos, ya va a llegar a los 5 minutos, entonces ahí ya nos indica la temperatura máxima total. Por tanto, por acá ya tenemos las temperaturas internas que son de 73 grados Celsius, por acá 73, 65, bueno, y por ahí. Esa es una temperatura buena. El ventilador, la verdad, no lo estoy sintiendo para nada, no se ha encendido, o creo que se encendió, pero es muy silencioso. Y también vamos a mirar de manera física por acá cómo está, y esto está también muy frío, o sea, está bien para trabajar, no está caliente. Aquí en esta parte es un poquito, pero no es mucho. Vamos a ayudarnos de nuestro infrarrojo, la pistola que nos permite ver cuántos grados Celsius hay. Entonces miren que aquí ya subió a unos 35, yo creo que alcanzaron a mirar. Sí, por ahí 36. Pero de todas maneras esa temperatura es muy baja, sabiendo que el equipo está trabajando al 100%.
Incluso no todo el mundo trabajamos al 100%, trabajamos a un 70, 60% más o menos por ahí, y por tanto no se nos va a subir mucho la temperatura. Ahora vamos con la información interna de este equipo, cómo es por dentro. Entonces, primero que todo, por acá tenemos la batería, por aquí debajo tenemos ya su conexión, lo que es el teclado, y por aquí está la conexión de la retroiluminación, que les había dicho que sí la tiene, pero el teclado no lo tiene disponible. No sé si de pronto se puede adquirir por separado, no sabría decirles. Y para cambiar el teclado es un poquito complicado porque tenemos que sacar todo lo que tenemos aquí y por último sacar estos remaches. Por tanto, si el equipo tiene garantía, al quitar estos remaches inmediatamente se pierde la garantía. Entonces la idea es no cambiar ese teclado, solamente cuando se nos dañe allá lo podemos cambiar y de pronto podríamos tratar de buscar ese teclado con esa retroiluminación que la podemos conectar aquí. Seguimos por acá tenemos lo que es del panel táctil y también sus clips, no sé cuál de los dos será, pero de igual manera van hacia abajo a conectarse al panel táctil que está por acá. Parece ser que este es de los botones clic y este es del panel táctil. Seguimos por acá, aquí tenemos el chip BIOS por si de pronto quieren saber dónde está. Seguimos por acá, acá tenemos el puerto para la conexión de los altavoces o auriculares con micrófono para el audio. Viene con este flex aquí y por acá tenemos las dos ranuras de memoria RAM, la cual una está ocupada como les había dicho y la otra está disponible para instalar otra memoria. Ya saben que después de unos días vamos a hacer otro video actualizando la parte de las memorias RAM. Seguimos por acá arriba, aquí en la misma board tenemos el puerto para la conexión USB tipo C, después tenemos la conexión HDMI y por último tenemos la conexión del puerto de Redland RJ45. Después tenemos el cable de video del micrófono y de la cámara que va por aquí y llega hasta esta conexión que es de 30 pines. Para que lo sepan, de pronto algún día se les daña la pantalla y quieren saber de cuántos pines es esa pantalla, pues ahí ya les doy esa información y lógicamente que tiene que ser HD, no recibe Full HD y ya. Y por acá arriba tenemos los altavoces, el uno por aquí está con su conexión. Me imagino que hay un cable que va por debajo y sale acá al otro altavoz que todavía es más grande, por eso es que suenan tan fuerte, porque la verdad son grandecitos. Y por aquí en el medio tenemos el procesador, está a debajo, no se puede cambiar este procesador y tiene una disipación que es un poco robusta, se mira que es fuerte. Y por aquí tenemos los espacios para un chip de video independiente y las memorias RAM de ese chip de video independiente, pero hasta el momento yo no conozco a nadie que pueda instalar estos chips de videos independientes que no sea la misma fábrica. Después tenemos la unidad de estado sólido por aquí, NVMe de 256 GB que tiene un factor de forma 2280. Después tenemos por acá el ventilador que enfría esa disipación, las aspas son muy delgadas, por tanto es muy silencioso. Y también nos damos cuenta que es bien amplia la disipación, tiene que enfriar toda esta parte para que se regrese hasta acá y lo mantenga refrigerado el procesador. Por acá tenemos la conexión del adaptador de corriente que va por aquí y su cable va por esta parte, por aquí, hasta conectar aquí en la parte de la board. También por acá regresamos, tenemos los dos puertos USB que van conectados con este cable flex aquí hasta la board y por aquí también tenemos la conexión de este ventilador que está aquí y también tenemos el adaptador de red Wi-Fi más Bluetooth. Por aquí tenemos la conexión de la antena que va a la parte de arriba de la pantalla y por acá tenemos el cable flex que va a dar hasta esta tarjetica que es la de la conexión del puerto de tarjetas SD. Y por aquí tenemos la conexión para el disco duro o unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas que va en esta parte de aquí e iría con el cable flex y aquí está la conexión que es de 8 pines. Y creo que eso es lo más relevante internamente este equipo para que sepan cómo está construido, cómo está diseñado y pues lógicamente para que tengan en cuenta esta parte de adentro. Ahora si vamos con la opinión que tengo sobre este equipo, sobre las conclusiones, hay que tener en cuenta de que no todos tenemos el mismo punto de vista, todos pensamos distintos, por tanto, este es el punto de vista que yo tengo sobre este equipo. Por otro lado, también les comento que no hay equipos perfectos y que por cualquier cosita que yo diga de malo de pronto de este equipo,
eso no indica que nos desanimemos a comprarlo. Hay que mejor mirar los puntos positivos que tiene. Entonces primero vamos con lo que sí me gusta de este equipo. El diseño es muy elegante, con antirrayas, eso está muy bien. Conserva pues el diseño clásico de Hewlett Packard de hace unos años. Es delgado, liviano, a pesar de que es un poquito grande por las 15.6 pulgadas. El manejo del teclado obedece perfectamente, es un poco tieso, pero a la vez sí se presiona firmemente y son silenciosas las teclas. El manejo del panel táctil es suave y los botones clic obedecen normalmente. Los multigestos también obedecen normalmente en la pantalla. Una de las cosas que quiero destacar es los altavoces, pues suenan claro, fuerte y me han sorprendido. También resalto el sonido que captura sus micrófonos. Después, escuchándolos, me di cuenta que suenan excelente. El procesador es un básico de Intel, aunque no tanto, porque pues existen los Pentium y los Celeron que la verdad casi no son recomendados para utilizarse. Se utiliza más que todo del Core i3 hacia arriba, que es en este caso que es de la 11ª generación. Por tanto, este equipo sirve para trabajos básicos, de pronto un poquito de diseño, de pronto un poquito de edición de video, pero solamente en Full HD con efectos básicos. Y para todo lo demás sí funcionaría, por ejemplo, lo que es navegación en internet, programas de ofimática como Word, Excel, PowerPoint y entre esos. También me gustó que tiene suficientes puertos USB y están bien ubicados, 2 a la derecha y 1 a la izquierda tipo C. Los biseles son muy delgados, esa parte también es buena. La cámara web también maneja una buena imagen, sirve para las videoconferencias y clases en línea. También me gustó la parte de la refrigeración, que se refrigera bastante a pesar de que el equipo, si está trabajando mucho, la verdad no se caliente para nada. Me imagino que es por su ventilador, que también es bien amplio y alcanza a refrigerar bastante el equipo. También una de las cosas que resalto de Hewlett Packard y que me gustaría que la tuvieran otros equipos, otras marcas, es el LED indicador luminoso de actividad del almacenamiento, para nosotros poder darnos cuenta si el equipo, o mejor dicho, si el almacenamiento está trabajando. Eso nos sirve para los diagnósticos que queramos hacer. También me gustó su LED indicador luminoso de encendido y suspensión, que hay unos equipos que la verdad lo han ido quitando y eso no me parece bien, eso está mal. Ahora sí vamos con las cositas que no me gustan. Es que me hubiese gustado de pronto un LED indicador ahí en el botón Power, en el botón de encendido, para nosotros saber si está en suspensión el equipo o está encendido, pues lógicamente de pronto con la pantalla apagada. También otra cosita de las que no me gustó fue la pantalla, que no es antirreflejos, entonces se mira todo lo que está enfrente de la pantalla. Por tanto, si nosotros estamos trabajando frente al computador y tras de nosotros hay una ventana, entonces eso nos va a fastidiar bastante ahí en la pantalla, porque se va a reflejar la ventana de atrás ahí. Y por último, lo que tampoco me gustó es que no trae el cable flex para conexión de un disco duro o una unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas que lo podríamos colocar internamente. No tenemos ese cable y por ahora no se puede conseguir. Eso ya lo miraríamos en otro video más adelante, no sé cuándo. Y eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado este contenido y si es así, ya saben que pueden indicarlo con el pulgar arriba. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a este canal y me gustaría que me dejen su comentario, qué les pareció este equipo, qué les pareció este video, cuáles son sus puntos favorables, desfavorables que alcanzaron a mirar, y si ustedes tienen este equipo, qué les ha parecido, para qué lo utilizan. Y ya nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien y chao.